¿Me escucháis, compañeros? No, no me escucha, porque tengo esto cerrado. Buenas, ¿me escucháis, compañeros? Buenas. Escuchamos. Hola, Concha. Vale, perfecto, os escucho a todos. Lo que no os veo ni a Guadalupe ni a José Manuel. A ver, ¿ahora? No, Yo no os no tengo veo, pero bueno, ahora sí Guadalupe, a Sí, José yo no tengo Manuel no lo cámara, veo. lo siento. Hola, hola, yo no tengo cámara, pero Vale. pido la palabra por Pues la pides por con aquí, la manita, levanta la ¿vale? manita por ahí y ya está, ¿vale? Ok, Vale. gracias. Venga, gracias, chao.
¿Ya? Bueno, muy buenos días. Me acompaña el secretario general de Educación, Fran Amaya. Bueno, vamos a explicar todos los detalles del inicio de curso en este segundo trimestre. Y, como saben, el pasado día 5 de enero en el Consejo de Gobierno se tomaron una serie de medidas extraordinarias debido a la alta incidencia de casos positivos en nuestra región. Esto afectó a una serie de ámbitos. Las medidas concretas que afectan al ámbito educativo las vamos a explicar a continuación, pero tenemos que empezar diciendo que no alteran la fecha del inicio de las clases de este segundo trimestre. Serán tal y como estaba establecido el próximo 11 de enero. Pero sí se contemplan dos escenarios diferentes en el conjunto de las enseñanzas de nuestra región que ya conocen. En cuanto a la educación secundaria, bachillerato, formación profesional, adultos y enseñanzas de régimen especial, comenzarán el próximo día 11 de enero en escenario 3, lo que supone modalidad a distancia, hasta al menos el próximo día 20 de enero. ¿Por qué decidimos tomar esta decisión en esta etapa educativa? Pues, en primer lugar, porque el número de contagios ha aumentado en la franja de edad de 15 a 30 años, que son las edades que abarcan estas etapas educativas mayoritariamente, porque son enseñanzas que confluyen sobre todo alumnos de distintas localidades o de distintas zonas, y existe la necesidad de reducir la movilidad tal como indican las autoridades sanitarias. Esta medida, sin lugar a dudas, contribuye que así sea, puesto que se guardarán 10 días de cuarentena tal y como recomienda Sanidad Pública. Por otra parte, tenemos que decir que son alumnos autónomos que también tienen una mayor competencia digital y que todas las etapas están dotadas con material tecnológico adecuado para poder desarrollar sin ningún problema el escenario 3. En cuanto a educación infantil, educación primaria y los centros de educación especial, también comenzarán el próximo lunes, en este caso en escenario 2, lo que supone una modalidad presencial. Se continuará con la aplicación de los protocolos que se han establecido y adoptamos dos medidas sanitarias más, sumadas a las anteriores que ya se habían puesto en marcha. Una que tiene que ver con garantizar la seguridad máxima. Esta se refiere a que durante el posible periodo de incubación, que está establecido aproximadamente en 14 días, todos los docentes de estas etapas utilizarán mascarillas FFP2. Dentro de los 14 días, como bien he dicho antes, que se establece el periodo de incubación. También se va a establecer una vigilancia activa. ¿En qué consiste esto? Que ante posibles síntomas en docentes o casos sospechosos, Salud Pública realizará las pruebas pertinentes dentro de las primeras 24 horas. Estas dos medidas, tanto la utilización de las mascarillas FFP2 como de la prueba rápida en caso de síntomas o casos sospechosos, serán aplicables también al resto de las enseñanzas cuando se incorporen a la modalidad presencial, también sobre los 14 días establecidos. Decir que todos los centros educativos disponen de los recursos necesarios para la adquisición de las mascarillas, puesto que antes de vacaciones la Consejería de Educación y Empleo hizo una transferencia a los centros educativos por valor de 2 millones de euros precisamente para que pudieran comprar material higiénico sanitario. Aún así, además de todo ello, hemos decidido reforzar, teniendo en cuenta estas circunstancias, por parte de la Consejería, y enviaremos 160.000 mascarillas FFP2 a todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos. ¿Por qué mantenemos la máxima presencialidad en la etapa de educación infantil y educación primaria? Pues, en primer lugar, porque los centros de educación infantil y educación primaria, la movilidad
es menor que el resto de enseñanzas, suelen ser alumnos del mismo municipio, de la misma zona, porque Sanidad ya lo ha comunicado y así parece que está demostrado, los niños son menos transmisores del virus, según los estudios que existen actualmente, y porque son 2 etapas donde la presencialidad, además, aún es mucho más necesaria. Nos referimos a la necesidad de socialización de los niños y también el grado de autonomía que tienen este tipo de alumnado. Otra serie de medidas ordinarias que están vigentes y que vamos a intentar también reforzar, aparte de las medidas extraordinarias, será el funcionamiento de la unidad COVID. Tengo que decir que desde el próximo 11 de enero los cambios de escenario que se puedan dar y que se puedan producir en las aulas y en los centros de la región, pues serán gestionados y comunicados por esta unidad. He de destacar que esta unidad ha estado en funcionamiento también durante el periodo de vacaciones para que el lunes estos centros educativos tengan el conocimiento de las posibles bajas o de los alumnos o docentes que estén afectados o bien porque son positivos o porque han sido contactos estrechos. También decir que hemos reanudado el sistema de llamamientos para el próximo lunes para que estén cubiertas todas las vacantes. Hemos puesto a disposición 130 vacantes y la adjudicación será mañana para que el lunes estén incorporados todos a sus puestos de trabajo. He de recordar que los centros a nivel general han tenido un buen funcionamiento durante el primer trimestre, especialmente los niños de estas edades han tenido un comportamiento ejemplar. La incidencia en este primer trimestre ha sido muy baja y creemos que los centros siguen siendo espacios seguros, como lo han demostrado hasta el momento. Pasado el 4 de enero, se ha recuperado la actividad, además, en lo que se dice en las escuelas infantiles de la Consejería de Educación y Empleo, escuelas infantiles del primer ciclo, y hasta el momento he de destacar que no se han observado y no hemos tenido constancia de incidencias. En el caso en el que se pueda dar cualquier incidencia, tengo que comunicar que estamos preparados para actuar de una forma inmediata, estaremos muy vigilantes y se tomarán las decisiones que correspondan según las incidencias que se puedan llevar a cabo. Por eso quiero transmitir tranquilidad, confiamos en que la vuelta a las clases es una buena noticia y en el que se pueda dar con toda la normalidad y habrá un buen funcionamiento de las mismas. Una novedad que queremos anunciar que en cuanto al inicio de este segundo trimestre, que afecta al segundo ciclo de educación infantil y también a la etapa de primaria. Los próximos días 11, 12 y 13 retrasaremos la hora de entrada de los alumnos a las clases a las 10 de la mañana. ¿Por qué hemos decidido tomar esta medida? Pues para alcanzar el confort térmico necesario que requieren los centros después de la ola de frío que termina concretamente el próximo domingo y más teniendo en cuenta que las aulas están cerradas por el periodo vacacional. Esto afectará, como bien digo, al inicio de las clases en cuanto a la presencia de los alumnos, que se retrasará a las 10 de la mañana, pero los centros estarán abiertos en el horario normal para que, evidentemente, se puedan adquirir el confort necesario y se puedan organizar a todo el claustro educativo. De momento, en cuanto al segundo trimestre, estos son los datos más relevantes. Sí quiero comunicarles que hoy en el Diario Oficial de Extremadura pues, se ha publicado el calendario del procedimiento de la admisión del alumnado, tanto para el primer ciclo de educación infantil como la educación obligatoria, y para ello le voy a dar la palabra al secretario general de Educación, que explicará los datos más significativos de ambas publicaciones. Muchas gracias, consejera, y bienvenida de nuevo a la actividad, a la gestión de la política educativa.
Bueno, como acaba de anunciar la consejera de Educación y Empleo, en el Diario Oficial de Extremadura de hoy, 7 de enero de 2021, se han publicado la resolución y el anuncio que regulan los calendarios del proceso de admisión, tanto de la enseñanza 03 como del resto de enseñanzas, es decir, de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Entre las principales novedades este año es que se publican tanto la resolución y el anuncio a la vez. Se va a poder realizar todo el proceso de forma telemática, aunque esto no obsta para que aquellas familias que necesiten hacerlo presencialmente porque no tengan acceso a dispositivos tecnológicos o no tengan adquirida la competencia digital, se puedan dirigir a los centros educativos o a los puntos de referencia que habilitemos para que se garantice el proceso de admisión con todas las garantías. Además de que por primera vez se va a poder hacer el proceso de forma telemática en su totalidad, quiero informarles de que tanto la resolución que regula desde el segundo ciclo de infantil al resto de enseñanzas como el anuncio que regula el primer ciclo de educación infantil se han regulado con la legislación vigente, dado que la LOMLOE es la ley orgánica aún no ha entrado en vigor. Esto no impide para que el espíritu de la norma, el espíritu de LOMLOE, quede reflejado totalmente tanto en un proceso de escolarización como en el otro. Y bueno, las principales fechas son las siguientes, aunque tendremos mucho tiempo de hablar de la admisión. El periodo de admisión para las escuelas 03 será entre el 12 y el 23 de abril de 2021 y el proceso de adscripción múltiple, que es el primer proceso que se produce en el proceso de admisión del resto de enseñanza, será entre el 1 y el 12 de febrero. Durante todo el mes de enero se constituirán las comisiones de escolarización y los centros educativos informarán a las familias del trámite que deben seguir. Nada más y muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a los dos por su intervención y gracias también a los medios de comunicación que nos siguen de manera virtual. Si tenéis alguna pregunta, por favor, pedís el turno y os lo voy concediendo por orden. Sí, Momi, de la agencia F. Tienes que activar el micrófono, Momi. Hola, buenas. Bienvenida, consejera. Feliz año a todos. Yo quería saber qué tiene que pasar el 20, porque han dicho que por lo menos hasta el 20 de enero, secundaria, bachillerato, seguirán en el escenario 3. ¿Qué tiene que pasar? ¿Hasta dónde tiene que bajar la cifra? ¿O qué tiene que ocurrir para que realmente se puedan incorporar clases? Creo que le he entendido, a pesar de... Pero creo que le he entendido. Preguntaba sobre todo que entiendo que qué número o qué cifras tenemos que llegar para que se vuelva a reanudar y recuperar el escenario 2, ¿no? En este caso tengo que decir que sí, que las fechas hasta el 20 inclusive y luego evidentemente estaremos pendientes de lo que las autoridades sanitarias bueno, pues establezcan. En este caso no podemos adelantar qué cifras serían las adecuadas, es una cuestión que tiene que valorar Sanidad y nosotros pues coordinarnos con ellos como hemos hecho hasta el momento para tomar las decisiones más oportunas, pero no le puedo dar una cifra concreta porque evidentemente yo no llevo la rama sanitaria. ¿Más preguntas? Sí, Guadalupe Jerez, de Canal Sí. de Extremadura. Hola, buenas tardes a todos. Feliz año ante todo. Consejera, yo le quería preguntar si los docentes, con la vuelta al cole la próxima semana online, en las etapas de secundaria, bachillerato, formación profesional y adultos, si los docentes tienen que estar en los centros educativos o también podrán impartir las clases desde sus domicilios. Bien. Los centros educativos van a permanecer abiertos a nivel administrativo y organizativo, con los equipos directivos, con las personas que establezcan para que esos centros educativos estén abiertos. Y luego el claustro se organizará si es necesario que vayan a cualquier reunión o si deciden dar las clases desde su propio domicilio, lo cual lo pueden hacer sin ningún problema, como se ha venido haciendo anteriormente. Pero lo que sí pedimos es que los centros educativos permanezcan abiertos para garantizar bueno, pues la atención administrativa o la organización general del centro. También le quería preguntar, ¿cuándo se va a proceder a ese reparto de mascarillas?
¿A partir de qué día para que estén el próximo lunes? ¿Cómo se va a realizar? Aclarar, de todos modos, que para que estén el próximo lunes tengo que decir que los centros ya tienen sus mascarillas, ya se hizo repartos previos y ya tienen un número de mascarillas. Lo que no sabemos qué número exacto tiene cada uno de centros, porque es la autonomía de cada centro la que establece qué cantidad comprar, pero por eso se ha transferido los 2 millones de euros antes de vacaciones, justamente para que pudieran invertirlos en material higiénico-sanitario, en los que se incluyen también las mascarillas. Nosotros vamos a proceder con el reparto, comenzaremos la próxima semana. Hay que organizar las 160.000 y es un refuerzo más, pero evidentemente no para el lunes. El lunes se supone que cada uno de los centros pues tiene sus mascarillas o tiene el dinero para adquirirlas, ¿vale? Vale. Tanto centros concertados como públicos, entiendo, ¿no? Todos los centros que están educativos. sostenidos con fondos públicos. Sí. Gracias. ¿Más preguntas? Sí, Mami, de nuevo. El micrófono, Mami, ábrelo, por favor. Qué torpes son las cosas. A ver, esa vigilancia activa que se iba a reforzar y que conlleva la realización de las pruebas en 24 horas a los casos sospechosos, ¿se extiende también a los alumnos o es solo para profesores? ¿Me ha entendido? Sí, le he entendido. En principio se supone que la comunidad educativa en sí, todo lo que requiere el funcionamiento de la clase, en principio, evidentemente hay una prioridad de las 24 horas en cuanto al docente. ¿Por qué? Porque es el que habría que sustituir y el que hay que organizar a nivel interno. Y en cuanto a la atención del alumno, pues Sanidad decidirá qué plazo de horas es el estimado para poderlo atender, pero nosotros nos referimos sobre todo a los trabajadores de la consejería, en este caso a los docentes, que son los que tenemos que sustituir, y garantizamos la atención a las 24 horas. No sé si ha acabado tu turno, Mami. Sí, pues José Manuel del diario Hoy. Gracias. No sé si me escucha. Sí, Creo sí, que te escuchamos, te escuchamos. Buenos días, consejera. Buenos días, secretario general. Mi pregunta es sobre los 14 días de la utilización de la FFP2 a partir del día 11 de enero. Entiendo que para secundaria esos 14 días van desde el 20 de enero hasta 14 días después, claro. No entiendo. ¿Qué ha dicho? Ha dicho que la FFP2... La pregunta es que en primaria es desde el 11 de enero los 14 días de incubación y que en secundaria los 14 días comienzan a contar... Estarían con la presencialidad, sí. Eso Sí. es. Gracias. ¿Más preguntas? Se corta. ¿No? Pues muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo y feliz año a todos, que no nos hemos acordado en un inicio. Muchas gracias. Concha, un segundo. ¿Puede ser una pregunta? Sí, venga, adelante. Sí, a la consejera. ¿Se plantea en algún momento realizar cribados masivos de PCR, como han pedido algunos sindicatos? A ver, hoy por hoy... ¿A docentes? Hoy por hoy no se plantea, ¿vale? Hoy por hoy no se plantea hacer un cribado, primero porque sabemos que la duración son 72 horas en un principio y eso no nos da unas máximas garantías. O sea, que hoy por hoy no nos lo planteamos. En el caso de que sea necesario, pues nos lo dirá Sanidad, pero hoy por hoy no nos lo planteamos, ¿vale? Pues nada más, entonces, muchas gracias a todos. Gracias.